¿Qué le pasó realmente a Ana de Cleves tras su breve e incómodo matrimonio con el rey Enrique VIII? Mientras la luz de las velas titilaba en la fría cámara de piedra de Chelsea Manor, los susurros se extendían por la corte. Ana de Cleves, la mujer que una vez fue coronada reina de Inglaterra, aunque solo por poco tiempo, estaba muriendo. Su declive fue silencioso, lento y mayormente ignorado por el mundo en el que había sido arrojada. La mujer que sobrevivió a todas las demás esposas de Enrique VIII, que caminó por una delgada línea entre el peligro y la dignidad, yacía ahora en una cama, pálida y frágil, con su historia casi olvidada. Pero tras esta muerte aparentemente pacífica había años de aislamiento, incomodidad y enfermedad crónica, un final trágico para una vida moldeada por la política real, la traición y la supervivencia. Ana de Cleves es a menudo recordada como la más afortunada de las esposas de Enrique. Después de todo, no fue ejecutada como Ana Bolena o Catalina Howard, no murió en el parto como Jane Seymour, ni vivió bajo la sombra de un tirano como Catalina Parr, pero llamarla afortunada es malinterpretar su verdadera historia, una narrativa que comienza con grandes esperanzas diplomáticas y termina en una tragedia silenciosa. Para entender realmente la horrenda muerte de Ana de Cleves, debemos regresar al inicio de su improbable viaje al trono inglés. Nacida el 22 de septiembre de 1515 en Düsseldorf, en el corazón del ducado de Cleves, Ana no fue criada para ser reina, sino para servir a los intereses políticos de su poderosa familia. Su padre, Juan III, duque de Cleves, era un firme creyente en el cristianismo reformista. Pero Ana creció en una corte conservadora y profundamente modesta. A diferencia de la vibrante y artísticamente rica crianza de alguien como Catalina de Aragón o Ana Bolena, el mundo de Ana era reservado, práctico y más centrado en la virtud que en el refinamiento. No aprendió a bailar ni a tocar instrumentos musicales y no hablaba inglés ni latín. En cambio, se le enseñaron habilidades domésticas y piedad religiosa, acorde con las tradiciones de su tierra natal. Sin embargo, la política pronto la empujó a un mundo mucho más traicionero de lo que jamás pudo imaginar. Tras las muertes y escándalos que rodearon a las primeras tres esposas de Enrique VIII, Inglaterra se encontraba en un dilema diplomático. Enrique, desesperado por un heredero varón y buscando una alianza contra potencias católicas como Francia y el Sacro Imperio Romano, miró hacia los ducados protestantes del Sacro Imperio. Thomas Cromwell, el ministro principal de Enrique y reformista, vio en Ana de Cleves la solución perfecta. Era noble, protestante y políticamente alineada. Una unión entre Ana y Enrique sería más que un matrimonio, sería una declaración de lealtad. El primer error fatal vino en forma de un retrato. Hans Holbein el joven, un maestro pintor y miembro de confianza de la corte de Enrique, fue enviado a Cleves para capturar la imagen de Ana. El retrato resultante mostraba a una mujer serena, atractiva y elegante. Enrique quedó cautivado. La imagen de Ana, según Holbein, parecía cumplir con todas sus expectativas. Pero el arte y la realidad rara vez son lo mismo. Cuando Ana llegó a Inglaterra a finales de diciembre de 1539, Enrique apenas pudo ocultar su decepción. La encontró poco atractiva, rígida y poco inspiradora. El rey, siempre guiado tanto por sus caprichos como por sus asesores, estaba furioso. De hecho, su primer encuentro fue un desastre. Enrique, siempre romántico, se disfrazó e intentó sorprenderla caballerosamente en Rochester, esperando conquistar a su prometida con su encanto. Pero Ana, desconocedora de las tradiciones cortesanas inglesas, apenas reaccionó. No lo reconoció ni respondió con el afecto esperado. Humillado y enojado, Enrique se volvió frío. A partir de ese momento, se refirió a ella en privado como una yegua de Flandes, un apodo cruel e inmerecido que, sin embargo, perduró. A pesar de todo, el matrimonio se llevó a cabo el 6 de enero de 1540. Ana de Cleves se convirtió en reina de Inglaterra. Sin embargo, la noche de bodas marcó el principio del fin. Enrique afirmó más tarde que no pudo consumar el matrimonio, culpando a la apariencia física de Ana y a su supuesta ignorancia en la alcoba. Según informó a sus médicos, no pudo obligarse a tocarla, a pesar de la aparente disposición de ella. Si estas afirmaciones eran ciertas o simplemente una justificación política para lo que vendría después, nadie puede decirlo con certeza. Pero el desenlace fue rápido. En julio del mismo año, apenas 6 meses después, el matrimonio fue anulado.
A Ana se le dijo que aceptara esta decisión o enfrentaría posibles consecuencias. Consecuencias que seguramente entendió, habiendo oído hablar del destino de Ana Bolena. Sabiamente no se resistió. Aceptó la anulación por motivos de no consumación y un compromiso previo. A cambio, se le otorgó un generoso acuerdo, múltiples propiedades, incluido el Palacio de Richmond y el Castillo de Hever, irónicamente, el antiguo hogar de Ana Bolena, y el título de hermana amada del rey. Muchos en ese momento, e incluso hoy, vieron este desenlace como una victoria para Ana. Evitó la ejecución, mantuvo su riqueza y ganó estatus. Pero, ¿cómo era realmente esta victoria en la práctica? Ana era ahora una mujer extranjera viviendo sola en una corte extraña, sin familia, sin hijos y sin un papel real. Era exhibida ocasionalmente en eventos públicos para demostrar la magnanimidad del rey, pero tenía poca influencia y aún menos compañía. Sus damas alemanas fueron despedidas, dejándola aislada. Enrique pronto se casó con la joven y vivaz Catalina Howard. Ana tuvo que soportar ver a otra adolescente tomar el trono que apenas había ocupado. Su relación con Enrique siguió siendo cordial pero distante. Ocasionalmente cenaba en la corte, intercambiaba regalos con la familia real e incluso mantenía una amistad con la princesa María, hija de Enrique. Pero no se le permitió regresar a su tierra natal, ni se la consideró para un nuevo matrimonio. Vivió en los márgenes de la historia, presente pero nunca central. Con el paso de los años, Ana se desvaneció en la oscuridad. Permaneció en Inglaterra durante los reinados de Eduardo VI y María I. Durante el gobierno protestante de Eduardo, Ana fue mayormente ignorada. Bajo María I, una católica devota, Ana reapareció brevemente, esperando recuperar el favor debido a su conexión con la madre de María, Catalina de Aragón. Pero las raíces protestantes de Ana eran demasiado profundas. Una vez más, quedó relegada al fondo. A finales de la década de 1550, la salud de Ana comenzó a deteriorarse. Sufría de lo que las fuentes contemporáneas describen como un dolor en el pecho, posiblemente consistente con tuberculosis o cáncer. Sus síntomas incluían tos crónica, pérdida de peso y creciente debilidad. En esos últimos años residió en Chelsea Old Manor, una finca lejos de la mirada pública. Sus sirvientes notaron su tristeza, pero Ana nunca expresó quejas. Soportó en silencio, con el mismo estoicismo que había mostrado cuando fue rechazada como reina. Su muerte llegó el 16 de julio de 1557. Tenía solo 41 años. Oficialmente se registró como una muerte natural, pero las circunstancias que rodearon su declive dicen mucho. No tenía familia inmediata a su lado, ni hijos que la lloraran, ni funeral de estado, ni tributo de viuda a reina para una antigua reina de Inglaterra. Su fallecimiento fue apagado e insignificante, un final poco ceremonioso para una mujer que alguna vez estuvo en el corazón de la corte Tudor. Incluso en la muerte, el trato hacia Ana fue peculiar. Fue enterrada en la abadía de Westminster, un raro honor para una mujer que fue reina por solo 6 meses. Pero su tumba pasa desapercibida, ubicada en una capilla lateral en lugar de las bóvedas reales más ilustres. Su lugar de descanso final refleja la vida que llevó, digna, pero silenciosamente olvidada. Ana de Clèves pudo haber escapado del cadalso, pero no escapó del sufrimiento que vino de ser usada como un peón en uno de los juegos de poder más peligrosos de la historia europea. Su historia no es de triunfo, sino de resistencia. El relato de una mujer arrojada a un mundo que nunca entendió, rechazada por un hombre que gobernaba sin piedad, y dejada navegar el resto de su vida en las sombras de palacios que nunca pudo llamar hogar. Su horrenda muerte no fue violenta ni repentina, fue un lento borrado, un desvanecimiento prolongado de un mundo que nunca la aceptó del todo. Y aún así, en esa luz que se desvanecía, Ana de Clèves sigue siendo una de las figuras más silenciosamente fascinantes de la era Tudor porque, mientras otros murieron dramáticamente, Ana resistió. Sobrevivió a todos, y al hacerlo expuso una verdad que resuena hasta hoy. La supervivencia no siempre es dulce, y la paz no siempre es amable. ¿Qué opinas sobre la vida de Ana de Clèves y la forma en que es recordada? ¿Deberíamos considerarla afortunada o algo completamente diferente? Deja tu pensamiento en los comentarios a continuación. Y no olvides dar me gusta y suscribirte para más historias no contadas de las vidas de las mujeres más fascinantes de la historia. Aunque la muerte de Ana de Clèves fue silenciosa, su historia no lo fue en absoluto. Ahora que hemos trazado su breve mandato como reina y sus últimos días desvaneciéndose, es importante entender la intrincada red de política, Tudor, religión y vendetas personales
que moldearon cada capítulo de su vida en Inglaterra. Porque aunque Ana pudo haber evitado el cadalso, fue muy mucho una prisionera de su tiempo, atrapada entre la ambición y la apariencia, el poder y la percepción. Tras la anulación de su matrimonio en julio de 1540, Ana enfrentó una encrucijada peligrosa. Su posición podría haber derivado fácilmente en desgracia o incluso en la muerte, pero jugó sus cartas sabiamente. Su decisión de someterse a la voluntad del rey y aceptar la anulación sin resistencia fue quizás el movimiento más estratégico de su vida. Al hacerlo, aseguró no solo su seguridad, sino que también obtuvo un generoso acuerdo que le permitió vivir con relativa comodidad. Dicho esto, la realidad de la vida cómoda de Ana es mucho más compleja de lo que parece en el papel. Enrique VIII pudo haberle otorgado públicamente el título de hermana amada del rey, pero eso no se tradujo en poder real o libertad. Ana vivía en una jaula dorada, rodeada de lujos pero aislada de la influencia de la corte y de una conexión humana genuina. Tras la anulación, se mudó entre varias propiedades que le otorgó Enrique: el Palacio de Richmond, el Castillo de Hever y Bletchingley. También se le concedió una asignación anual de 3 libras con 0 peniques, una suma significativa en ese momento. Sin embargo, incluso con estos privilegios, Ana seguía a merced de los cambiantes estados de ánimo de Enrique. No tenía seguridad legal ni títulos permanentes más allá de lo que Enrique personalmente le otorgaba. Si lo hubiera disgustado o cometido un paso en falso, su fortuna podría haber cambiado de la noche a la mañana. Vale la pena señalar que la supervivencia de Ana no se debió puramente a la suerte o la pasividad, fue por inteligencia. Tuvo la previsión de darse cuenta de que resistirse a Enrique solo conduciría a su ruina. En una corte donde las esposas podían ser descartadas, deshonradas o decapitadas con una facilidad aterradora, Ana hizo algo que pocos lograron. Navegó su caída de la gracia con dignidad y sobrevivió a la tempestad. Eso, en sí mismo, habla de su silenciosa resiliencia. Aún así, el precio de la supervivencia fue alto. Tras el ascenso de Catalina Howard, la quinta esposa de Enrique, Ana se encontró en una posición incómoda. No solo había sido reemplazada, sino reemplazada por una chica casi la mitad de su edad. Catalina era todo lo que Ana no era: joven, coqueta e inglesa. Peor aún, comenzaron a circular rumores de que Ana aún albergaba esperanzas de regresar al trono, que tal vez pensaba que la anulación podía revertirse. Ya fueran ciertos o fabricados por los aliados de Catalina, estos rumores pusieron a Ana en una posición precaria. Enrique, siempre sospechoso, comenzó a distanciarse aún más. Ana fue excluida de la vida en la corte, su presencia ya no era necesaria y su papel como hermana amada no tenía ninguna función real. Se convirtió en una especie de fantasma en la corte Tudor, reconocida, respetada en el papel, pero mantenida lejos de cualquier influencia real. Y aún así permaneció. Cuando Catalina Howard fue ejecutada por adulterio en 1542, algunos especularon que Enrique podría reconsiderar a Ana. Después de todo, seguía soltera, políticamente útil, y no había dicho una palabra en su contra. Pero Enrique nunca miró atrás. Su orgullo había sido herido durante su primera unión, y no veía razón para revisitar esa humillación. En cambio, se casó con Catalina Parr en 1543, un matrimonio más basado en la compañía y las convicciones religiosas compartidas que en la pasión. La vida de Ana tras el matrimonio final de Enrique se volvió aún más marginal. Se le permitió permanecer en Inglaterra, aunque no se le ofreció ningún papel político o diplomático significativo. Continuó administrando sus propiedades y realizando algunas obras caritativas, pero estas eran iniciativas privadas, no comisiones reales. Ocasionalmente era invitada a la corte para eventos importantes, como la coronación de Eduardo VI. En esas raras apariciones, mantenía su dignidad, vestía sus mejores galas y sonreía obedientemente para los retratos. Pero detrás de la fachada pública, había una mujer que sabía que no debía confiar demasiado en la buena gracia del rey. Con la muerte de Enrique en 1547, muchos en la corte esperaban que Ana se retirara silenciosamente a la vida privada. Su testamento no la mencionaba más allá de mantener sus pensiones. Ya no estaba conectada con la corona en ningún sentido legal o social. Aun así, Ana esperaba mantener algo de relevancia durante el reinado de Eduardo VI, el hijo protestante de Enrique. Como protestante imaginaba que podría encontrar un nuevo propósito en el nuevo régimen. Pero el gobierno reformista bajo Eduardo fue indiferente hacia ella.
La veían como una reliquia de una alianza política fallida. Su estatus como antigua esposa de Enrique no le otorgaba ninguna influencia real. Fue cortésmente ignorada, otro recordatorio de que su valor para la corona inglesa siempre había sido transaccional. No fue hasta que María I tomó el trono en 1553 que Ana vio un destello de oportunidad. María, una católica devota e hija de Catalina de Aragón, podría haber tenido razones para mirar con favor a Ana. Después de todo, Ana nunca se había opuesto a los derechos de María durante la tumultuosa crisis de sucesión. Siempre la había tratado con amabilidad e incluso compartía cierta simpatía mutua con la princesa depuesta. Pero esa breve esperanza de alianza se desvaneció nuevamente por la política y la religión. La corte de María era agresivamente católica. Ana, criada como luterana y alineada con los reformistas protestantes, fue nuevamente empujada a un segundo plano. No podía alinearse completamente con el régimen de María sin renunciar a sus creencias, y, a diferencia de algunos, Ana no comprometería sus principios. Esta resistencia silenciosa pudo haber salvado su alma, pero selló su destino como marginada política. A medida que envejecía, Ana comenzó a sufrir problemas de salud cada vez más graves. A menudo se la describía como fatigada, con tos y mostrando signos de debilitamiento. Algunos informes mencionan un continuo dolor en el pecho, una frase comúnmente usada en los registros Tudor para describir enfermedades respiratorias como la tuberculosis o complicaciones de cáncer de mama o pulmón. En una época sin tratamientos reales para tales condiciones, su declive fue lento y doloroso. En sus últimos años, Ana se retiró casi por completo de la vida pública. Se mudó permanentemente a Chelsea Old Manor, el mismo lugar que Catalina Parr había llamado hogar alguna vez. Allí, rodeada de un reducido grupo de sirvientes, se preparó silenciosamente para la muerte. Revisó su testamento en 1557, dejando pequeños regalos y sumas de dinero a los sirvientes leales. Notablemente dejó dinero para los pobres de Lewes, Suffolk y Lambeth, demostrando su naturaleza caritativa incluso en la muerte. El 16 de julio de 1557, Ana de Clèves falleció. Tenía 41 años. A diferencia de las muertes dramáticas que sufrieron las otras esposas de Enrique, el fallecimiento de Ana careció de espectáculo. No hubo escándalo, ni juicio, ni espada del verdugo. Pero tampoco hubo gran duelo. Murió mayormente sola, sin ceremonia. Su muerte fue tratada más como el fallecimiento de una noble que como el de una antigua reina de Inglaterra. Incluso su funeral, celebrado en la abadía de Westminster, fue sorprendentemente modesto. Fue enterrada en una capilla lateral, la misma abadía que acogía las coronaciones de reyes y reinas, pero su tumba permanece discreta, rara vez visitada o reconocida por los turistas modernos. En muchos sentidos, la tranquilidad de su muerte refleja el silencio que rodeó su vida tras la anulación. Ana nunca fue verdaderamente aceptada por Inglaterra. Fue útil, luego apartada, digna pero ignorada, sobreviviendo donde otros perecieron pero sufriendo de todos modos. ¿Y qué hay de su legado hoy? Ana de Clèves es a menudo recordada como la esposa que se escapó, la que esquivó la ira de Enrique y vivió para contarlo, pero esta caracterización disminuye la realidad de su experiencia. Ana no solo escapó, resistió. Navegó por una corte extranjera, sobrevivió al rechazo político y logró preservar su vida y cierta medida de autonomía en un mundo donde las mujeres, especialmente las reinas extranjeras, tenían poco control sobre su destino. Su muerte pudo haber sido silenciosa, pero estuvo lejos de ser pacífica. Fue el capítulo final de una vida llena de oportunidades perdidas, fuerza sutil y tragedia silenciosa. Ella es un recordatorio de que no todo sufrimiento lleva el rostro del drama, y no todos los héroes son los que hacen más ruido. No recordemos a Ana de Clèves solo por lo que no fue, lo suficientemente bella, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente amada, sino por lo que fue. Una mujer que mantuvo la cabeza alta ante el rechazo, que vivió con gracia y generosidad a pesar de ser marginada, y que sobrevivió al rey que una vez la descartó como una alianza fallida. Su historia merece más que una nota al pie en la saga de Enrique. ¿Crees que Ana de Clèves ha sido injustamente eclipsada por los destinos más dramáticos de las otras esposas de Enrique? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y no olvides dar me gusta y suscribirte para más inmersiones profundas en las vidas olvidadas de las figuras más incomprendidas de la historia. Para entender verdaderamente la tragedia silenciosa de la muerte de Ana de Clèves, necesitamos desentrañar otra capa. Una que explore el choque cultural,
las dinámicas de poder peligrosas en la corte Tudor y el intenso escrutinio al que Ana se enfrentó, no solo por parte de Enrique VIII, sino también de su círculo íntimo, sus nobles e incluso del pueblo de Inglaterra. Su vida no fue simplemente una historia de rechazo y resignación. Fue una de desplazamiento, malentendidos y supervivencia sutil. Ana de Clèves entró en Inglaterra no como una novia ordinaria, sino como el esperanzado resultado de un ambicioso proyecto diplomático. Para los de su tierra natal, la alianza con Enrique VIII fue un triunfo. Inglaterra era uno de los reinos más ricos y formidables de Europa. Pero la realidad de la vida en la corte inglesa era algo para lo que ningún entrenamiento cortesano podía prepararla. Es importante notar cuán extraño debió parecerle Inglaterra a Ana cuando llegó en diciembre de 1539. Solo hablaba alemán y tal vez algo de francés. No estaba familiarizada con los elaborados rituales y costumbres de la vida en la corte Tudor, donde la apariencia de una mujer y su capacidad para halagar al rey podían determinar su propia supervivencia. En la corte de Clèves, las mujeres eran alabadas por su piedad, obediencia y modestia. En la corte de Enrique, la belleza, el encanto, la habilidad musical y el ingenio eran valorados por encima de todo. Ana no tenía ninguna de estas cualidades, al menos no de la manera que la élite inglesa esperaba. Desde el principio, fue juzgada no solo por Enrique, sino por toda la corte. Su ropa rígida, su acento marcado y su incapacidad para tocar el laúd o cantar baladas la convirtieron en objeto de burlas silenciosas. Ana no era tonta, ni carecía de personalidad, pero fue arrojada a un entorno que exigía que fuera un adorno brillante. En cambio, era una mujer práctica y arraigada que había sido criada para ser duquesa, no una mariposa de la corte. A pesar de sus desventajas personales, Ana se manejó con notable dignidad. Nunca habló mal de Enrique, incluso después de la anulación, nunca contraatacó públicamente, y aunque algunos historiadores la han criticado por ser pasiva, otros reconocen esto como una forma de inteligencia. Sabía cuándo retirarse, cuándo apaciguar y cuándo aceptar que el poder no estaba a su alcance. Aún así, el comportamiento de Enrique hacia ella fue atroz. La humilló no solo en privado, sino también en público. Se burló de su apariencia, y después de la anulación, se aseguró de que todos supieran que no le había complacido. Compartió historias, quizás exageradas o completamente inventadas, sobre su torpeza, su cuerpo desagradable y su supuesta ignorancia en la alcoba. Estas no eran solo insultos personales, eran difamaciones políticas diseñadas para proteger su imagen y justificar el fracaso de otro matrimonio. Ana se vio obligada a cargar con la vergüenza del rechazo sin que se le permitiera defenderse. En un mundo donde la reputación lo era todo, las burlas de Enrique dejaron una mancha que nunca pudo borrar por completo. Y aún así, a pesar de esto, permaneció leal a él en público. Cuando se casó con Catalina Howard, lo felicitó y le envió regalos. Cuando le pidió que recibiera invitados en el castillo de Hever, obedeció. Ana de Clèves conocía su lugar en el juego y lo jugó con una fuerza silenciosa. Pero no romanticemos demasiado su resistencia. Su aislamiento era real. Tras la anulación, no tenía verdaderos amigos en Inglaterra. Sus damas de compañía alemanas fueron despedidas. Su familia estaba lejos, y la nobleza inglesa nunca la aceptó del todo. Incluso el pueblo la veía con una mezcla de confusión y sospecha. Era una extranjera, una reina fallida, y una protestante en un país que pronto oscilaría violentamente entre el protestantismo y el catolicismo, dependiendo de quién llevara la corona. Incluso su riqueza venía con condiciones. Sus propiedades eran lujosas, sí, pero estaban controladas por hombres de la corte. No podía tomar decisiones independientes sobre sus tierras o inquilinos sin la aprobación real. Su ingreso anual era generoso, pero podía ser reducido o retirado al antojo del monarca. Su existencia no era verdaderamente libre, sino tolerada. Vivía en el lujo, pero siempre bajo una sombra. Esta lenta erosión de relevancia continuó tras la muerte de Enrique. Bajo Eduardo VI fue ignorada. Bajo María I fue desconfiada. Y durante estos años, Ana envejeció prematuramente. A mediados de sus 30 años, su salud ya estaba en serio declive. Las descripciones de esta época mencionan a una mujer que se había vuelto pálida y enfermiza. Su figura, antes robusta, se había debilitado, su energía agotada por años de estrés y dolencias físicas. La medicina Tudor era, por decirlo menos, primitiva. Las enfermedades crónicas se trataban con remedios herbales, purgas, sangrías y oraciones. Si Ana tenía tuberculosis, como muchos sospechan, había poca esperanza. La enfermedad habría causado tos persistente, dolor torácico, fiebre y, eventualmente, pérdida de peso y fatiga.
Sus sirvientes probablemente hicieron lo mejor para consolarla, pero no había cura ni alivio real. Para cuando Ana estaba en sus primeros 40 años, su vida diaria se había reducido a un puñado de habitaciones, unos pocos sirvientes leales y visitas ocasionales de nobles compasivos. Todavía recibía correspondencia ocasional de su hermano en Alemania, pero ya no se la consideraba útil para nadie en la corte. Su muerte el 16 de julio de 1557 no fue repentina, fue un lento desvanecimiento. Incluso en la muerte, la historia de Ana estuvo marcada por la discreción. No hubo luto público ni semanas de luto cortesano. Fue enterrada silenciosamente en la abadía de Westminster, sí, pero su tumba está escondida, carente de la grandeza otorgada incluso a algunos de los nobles menores de Enrique. No hay un gran monumento, ni estatua de mármol, ni efigie dorada, solo una losa de piedra, fácil de pasar por alto entre los muchos otros nombres en la abadía. Y esa es la parte más desgarradora de la historia de Ana de Cleves. Nunca fue odiada como Ana Bolena, nunca adorada como Jane Seymour, nunca temida como Catalina Howard. Fue tolerada, respetada lo suficiente para sobrevivir, pero nunca amada lo suficiente para importar. Su horrenda muerte no fue violenta, pero fue cruel en su soledad, olvidada por el mundo que una vez la había empujado a un trono que nunca quiso. Ana murió como vivió después de Enrique, silenciosamente, cortésmente, en segundo plano. Pero los historiadores modernos están comenzando a reevaluar su vida. En una era en la que ahora entendemos la fuerza que se necesita para sobrevivir bajo sistemas opresivos, Ana de Cleves destaca no como una figura trágica, sino como una silenciosamente poderosa. Se adaptó, negoció, sobrevivió, resistió cuando muchos otros no lo hicieron. Eso no es debilidad, es coraje. Y es hora de que reciba el reconocimiento que nunca tuvo en vida. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Ana de Cleves? ¿Te habrías sometido a la voluntad del rey o habrías luchado por tu corona? Comparte tu perspectiva en los comentarios a continuación, y si estás interesado en escuchar las historias no contadas de los sobrevivientes silenciosos de la historia, no olvides dar me gusta, suscribirte y tocar la campana para más. La historia de Ana de Cleves a menudo se queda a medio contar. Para muchos, es solo un nombre en una lista. La cuarta esposa de Enrique, la afortunada, la princesa alemana, que él encontró poco atractiva. Pero cuando excavas bajo la superficie, comienzas a ver a una mujer cuya vida estuvo definida por elecciones que nunca pudo hacer y cuya muerte fue solo el capítulo final en un largo proceso de borrado silencioso. Echemos un vistazo más de cerca a lo que Ana tuvo que sacrificar por la supervivencia. A diferencia de las otras esposas de Enrique, Ana nunca tuvo una facción cortesana que la respaldara. Catalina de Aragón tenía diplomáticos españoles y fervientes partidarios católicos. Ana Bolena tenía una poderosa familia y reformistas religiosos. Jane Seymour tenía la nobleza conservadora. Incluso Catalina Howard tenía la influencia de la familia Howard, por más imprudente que fuera. Ana de Cleves no tenía a nadie. Su hermano, el duque Guillermo de Cleves, era políticamente cauteloso y no tenía interés en provocar a Inglaterra. Una vez que Ana fue casada y luego rápidamente rechazada, había poco que él pudiera hacer. No exigió su regreso ni luchó por su posición. Para ser justos, Ana no se lo pidió. Tal vez sintió que estaría más segura en Inglaterra que arriesgándose a la inestabilidad de regresar a su tierra natal en desgracia. Tras la anulación, a Ana se le ofreció el mejor trato que Enrique jamás dio a una exesposa, pero no fue por bondad, fue por estrategia. Enrique necesitaba salvar las apariencias. No podía admitir que había sido engañado por el retrato de Holbein o que había juzgado mal a una novia diplomática. Así que pintó la retirada de Ana como elegante y obediente, y la recompensó generosamente a cambio de su silencio. En esto, Ana volvió a ser útil, no como reina, sino como ejemplo de su misericordia. En público aceptó su nuevo título, la hermana amada del rey, pero ese título no tenía significado político. Le permitió quedarse en Inglaterra, sí, y le dio la apariencia de seguridad, pero también la encerró en un espacio liminal. No esposa, no viuda, no familia real ni plebeya. No tenía poder real, pero tampoco podía vivir libremente. La nueva vida de Ana era extraña y sin estado. No se le permitió regresar a Cleves a menos que Enrique o sus sucesores lo ordenaran específicamente. En sus cartas, a menudo escribía sobre cuánto extrañaba su tierra natal, aunque rara vez expresaba tristeza abiertamente. El anhelo era claro, no tenía familia en Inglaterra, y su aislamiento se agravaba por las barreras del idioma.
y las diferencias culturales. Aunque aprendió algo de inglés con los años, nunca lo dominó, dependiendo de intérpretes y sirvientes bilingües. Esa barrera le impidió formar conexiones más profundas en la corte. Sus lazos más cercanos en Inglaterra fueron con las hijas de Enrique, la princesa María y la princesa Isabel. María, en particular, tenía buenos recuerdos de Ana, y la trataba con un grado de respeto poco común entre los hijos reales hacia las esposas descartadas de su padre. Cuando María ascendió al trono en 1553, Ana parecía esperanzada, tal vez pensando que volvería a encontrar un lugar en la vida cortesana. Pero el feroz catolicismo de María significaba que el trasfondo protestante de Ana ahora era una desventaja, y su cálida relación se enfrió bajo la presión política. En cierto sentido, toda la vida de Ana en Inglaterra fue un largo acto de caminar sobre cáscaras de huevo. Tenía que mostrar lealtad a cada nuevo monarca mientras ocultaba cualquier creencia personal que pudiera parecer amenazante. Bajo el régimen protestante de Eduardo VI, seguía siendo mayormente ignorada, demasiado alemana, demasiado mayor, demasiado ligada a un matrimonio fallido. Y bajo María, era considerada sospechosa a pesar de su apoyo silencioso. Durante estos años, la salud física de Ana declinó constantemente. A principios de la década de 1550, sus cartas hacían referencia a dolores en el costado y fatigas en el pecho. Estas descripciones sugieren una enfermedad respiratoria, posiblemente tuberculosis o bronquitis crónica, pero la medicina Tudor estaba lamentablemente mal equipada para tratar tales enfermedades. Los remedios incluían cataplasmas de mostaza, inhalación de hierbas y sanguijuelas, ninguno de los cuales detenía la propagación de infecciones mortales. A medida que su condición empeoraba, Ana pasaba más y más tiempo confinada en Chelsea Old Manor. Aunque la finca era agradable, no era un palacio real. Recibía visitas ocasionales de cortesanos menores, pero en su mayor parte vivía una vida de soledad, atendiendo a su pequeño hogar y correspondiendo con sus aliados restantes. Sus días estaban llenos de oración, comidas simples y paseos suaves en el jardín cuando su salud lo permitía. El testamento de Ana, finalizado en junio de 1557, ofrece un vistazo desgarrador a sus preocupaciones finales. Dejó modestas sumas de dinero y objetos a sus sirvientes, no los grandes legados de una reina, sino los gestos agradecidos de alguien que valoraba la lealtad. Recordó a aquellos que habían permanecido a su lado, especialmente a las mujeres que la habían servido fielmente desde sus primeros años en Inglaterra. Una de las características más reveladoras de su testamento es su deseo de ser enterrada en la abadía de Westminster, no por vanidad, sino para asegurar que descansaría en tierra sagrada, recordada al menos en la muerte como alguien que alguna vez tuvo un rango real. Y aún así, incluso ese deseo final solo se cumplió a medias. Fue enterrada en la abadía de Westminster, sí, pero no entre los grandes. Su tumba está en el pasillo sur de la abadía, un corredor en lugar de una capilla, marcada por un modesto memorial. Su efigie nunca fue completada y su monumento es discreto. Los visitantes de la abadía a menudo pasan por su lado sin siquiera darse cuenta de que están caminando sobre una reina. Quizás esta fue la indignidad final de la vida de Ana. Estar presente pero ser pasada por alto, venerada en título pero ignorada en sustancia. Hay algo particularmente inquietante en la forma en que la historia ha tratado a Ana. La narrativa siempre parece volver al rechazo de Enrique, su supuesta falta de atractivo o su supuesta suerte. Pero rara vez se detiene lo que significó vivir de esa manera, estar viva pero irrelevante, estar a salvo pero marginada. Ana de Cleves no era tonta, entendía los riesgos. Cada día que permanecía en Inglaterra, lo hacía sabiendo que su supervivencia dependía de su capacidad para mantenerse invisible. El mismo Enrique que anuló su matrimonio, había decapitado a 2 esposas. Ella había visto de primera mano el brutal poder que él ejercía. Sabía que un paso en falso, un arrebato, un momento de orgullo podía costarle todo. Así que permaneció en silencio. Vivió en el exilio dentro de la corte, una antigua reina sin voz. Incluso en sus raras apariciones públicas, como la coronación de María I o el reinado temprano de Isabel, Ana permanecía en segundo plano. Vestida elegantemente, sí, pero nunca se le permitió brillar. Era como un fantasma vivo del pasado de Enrique, un recordatorio de una alianza fallida, un matrimonio fallido y una decisión política que el rey lamentaba profundamente. Eso es lo que hace que su muerte sea tan trágica, no solo porque murió joven, ni solo porque sufrió una enfermedad, sino porque ya había estado desvaneciéndose de la historia mucho antes de dar su último aliento. Lo que queda de ella ahora
son menciones dispersas en archivos polvorientos, una piedra modesta en Westminster y un retrato que mintió más de lo que reveló. Pero tal vez es hora de reescribir esa narrativa, no para glamorizar su dolor ni pintarla como una mártir silenciosa, sino para entender la complejidad de su experiencia. Ana de Cleves no fue un peón, fue una sobreviviente, una mujer arrojada a una de las cortes más peligrosas de Europa, que navegó por la traición y la humillación con dignidad silenciosa. Tomó decisiones que pocos podrían haber tomado, y al hacerlo, sobrevivió a todas las demás esposas de Enrique. Tal vez deberíamos dejar de preguntarnos por qué Enrique no amó a Ana y empezar a preguntarnos por qué la historia no lo hizo. ¿Crees que Ana de Cleves merece más atención en las discusiones modernas sobre la historia Tudor? ¿Ha sido injustamente descartada por la cultura popular? Déjanos saber en los comentarios. Y si estás disfrutando de este análisis más profundo de la historia de Ana, dale me gusta y suscríbete para la próxima parte, donde exploraremos el legado que Ana dejó atrás y por qué importa más que nunca hoy. Cuando el capítulo final se cierra sobre la vida de Ana de Cleves, no nos quedamos con escándalo ni espectáculo, sino con silencio. Un silencio que dice mucho. Porque la suya es una historia no de drama y caída, sino de resistencia silenciosa, dolor pasado por alto y fuerza olvidada. Y aunque su muerte no estuvo marcada por el hacha ensangrentada del verdugo ni por juicios cortesanos estruendosos, fue, a su manera, horrenda. Horrenda porque fue solitaria, horrenda porque fue lenta, y horrenda porque el mundo que una vez exigió tanto de ella, ni siquiera se detuvo a llorarla cuando se fue. Ana de Cleves no tuvo hijos para perpetuar su memoria, ni un esposo sobreviviente para construir su legado. Ningún poeta escribió sobre su virtud, ningún noble lloró en su tumba. Se desvaneció de la historia como vivió sus últimos años, en las sombras. Pero lo que hace poderosa la historia de Ana es que resistió lo que habría aplastado a la mayoría. Reflexionemos sobre eso. Ana sobrevivió a Enrique VIII por una década completa. Vio a 5 de sus 6 esposas subir y caer, 2 decapitadas, una muerta en el parto, una expulsada, una viuda. Y aún así, Ana, la llamada yegua de Flandes, la novia extranjera considerada indigna, tomó un camino diferente. Mientras otros jugaban y perdían el peligroso juego de la política Tudor, Ana silenciosamente dobló sus cartas y vivió. Pero la supervivencia tuvo un costo. Sus años después de Enrique estuvieron marcados por una relevancia que se desvanecía, una salud en declive y un aislamiento creciente. Permaneció en Inglaterra bajo 3 monarcas, Eduardo VI, María I y Isabel I, y sin embargo bajo cada reinado fue mantenida a distancia. Demasiado protestante para María, demasiado extranjera para los asesores de Eduardo, demasiado políticamente insignificante para Isabel. Cuando murió en 1557, Ana tenía 41 años, no vieja para los estándares modernos, pero envejecida más allá de sus años por una vida dedicada a navegar por costumbres extranjeras, el rechazo real y una incertidumbre implacable. Murió en Chelsea Old Manor, la misma finca a la que se había retirado en busca de paz tras la anulación de Enrique y el mismo lugar que alguna vez había ofrecido refugio temporal a Catalina Parr. No se registraron palabras finales dramáticas, ni testigos de la corte ni cronistas para inmortalizar sus últimos momentos. En cambio, solo estaban sus sirvientes, fieles, discretos y probablemente con el corazón roto. En su testamento final, Ana les dejó muestras de aprecio. Recordó sus años de servicio silencioso y reconoció su lealtad. Había bondad en su muerte, incluso si no había grandeza. Su entierro también fue modesto. Sí, descansa en la abadía de Westminster, un raro honor para una reina no inglesa y no reinante. Pero su tumba está a lo largo del pasillo sur, cerca del altar mayor, mayormente ignorada por los turistas modernos. La marca de piedra es simple, sin efigie imponente, sin epitafio elaborado. En vida se le había otorgado el título de hermana amada. En la muerte se le otorgó algo mucho menor, una tumba silenciosa y una memoria que se desvanecía. Y, sin embargo, la simplicidad misma de su lugar de descanso refleja la humildad con la que vivió. Es fácil recordar a Ana como la que se escapó, la esposa afortunada, la que sobrevivió a Enrique. Pero esta etiqueta le hace un flaco favor. No fue simplemente afortunada, fue estratégica.
Fue sabia, fue digna en un mundo que castigaba la dignidad femenina, y fue humana en una corte que a menudo olvidaba que las reinas también podían sangrar, sufrir y anhelar paz. Su historia importa porque desafía lo que consideramos poder. A menudo asociamos la fuerza con la acción, batallas libradas, discursos pronunciados, coronas llevadas. Pero la fuerza de Ana fue más silenciosa. Estaba en la forma en que permaneció elegante ante el rechazo público. Estaba en su negativa a arremeter o volverse amargada. Estaba en su capacidad para construirse una vida en un reino que la había usado y descartado. Estaba en el silencio que soportó con resolución. Y quizás ese sea el elemento más horrendo de la muerte de Ana de Cleves. Cuán profundamente se pasó por alto su humanidad. No fue una villana, no fue una heroína trágica, no fue una santa ni una intrigante. Fue una mujer que fue traída a Inglaterra como un premio político, juzgada injustamente, humillada por un rey, y aún así resistió. Merecía más que un exilio silencioso. Merecía más que un matrimonio que duró 6 meses. Merecía más que ser recordada como un error de retrato. Entonces, ¿qué podemos tomar de su historia? Que no todo horror es violento. Que a veces, el sufrimiento más profundo ocurre a puertas cerradas. Que la historia olvida a aquellos que no gritan. Pero no tenemos que hacerlo. Hoy, Ana de Cleves está recibiendo una atención renovada. Los historiadores ahora la ven con más empatía. Los documentales exploran su resiliencia. Escritores, artistas y cineastas han comenzado a reimaginarla como algo más que una novia rechazada. Fue la única esposa de Enrique VIII enterrada en la abadía de Westminster, la única que no fue deshonrada, la única que nunca tuvo que temer el hacha. Pero eso no significa que su vida fuera fácil o que su muerte fuera pacífica. Fue silenciosa, sí, pero inquietantemente así. Al concluir este viaje a través de la vida y la muerte de Ana, recordemos que la historia a menudo favorece el ruido, pero es el silencio el que lleva las verdades más profundas. Y Ana de Cleves, en toda su gracia olvidada, dejó un legado no escrito en poder o rebelión, sino en resiliencia. Entonces, la próxima vez que alguien te diga que Ana fue afortunada, pregúntales, ¿qué es la suerte, realmente? ¿Es mantener la cabeza mientras pierdes tu lugar? ¿Es sobrevivir pero ser olvidada? ¿O es elegir vivir con dignidad, incluso cuando el mundo te llama inútil? Ana de Cleves pudo haber muerto sola, pero su historia, por fin, está siendo escuchada. ¿Qué pensaste del viaje de Ana? ¿Te sorprendió algo? ¿Crees que merece más reconocimiento en los libros de historia y la cultura? Discutámoslo en los comentarios a continuación, y si esta historia te conmovió, no olvides dar me gusta a este video, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que ame la historia tanto como tú. Hay muchas voces como la de Ana, perdidas en el tiempo, enterradas en tumbas silenciosas, pero estamos aquí para descubrirlas, una historia a la vez.